Estimados participantes invisibles del curso de la idea al proyecto productivo. Nuevamente le damos la bienvenida al video 22, en el cual vamos a estar trabajando el sistema de administración de riesgo para emprendimiento. En este análisis vamos a estar considerando el sistema de administración de riesgo. Y comencemos haciendo la siguiente observación. El sistema de administración de riesgo requiere y ha sido en la actualidad, en los últimos tiempos, un hecho bien importante, y es que el sistema de administración de riesgo debe gestionarse de una manera integrada y no como era lo común de estudiar los riesgos por cada departamento. Por eso es que hoy en día, en los bancos, por ejemplo, uno encuentra que existe un departamento de riesgo que estudia, cuantifica los riesgos para todo el sistema, para todo el emprendimiento. Y la razón fundamental es que el estudio de los riesgos por la técnica de área por área deja por fuera muchos riesgos sin cuantificar, con lo cual se puede impactar de una manera importante los objetivos del emprendimiento. Entonces, digamos, la primera lección es hacer el sistema de riesgo de manera integral y no de manera departamental. Esto nos dice entonces que el sistema de administración de riesgo debería ser como una serie de fases, ¿ok?, que me permite ir cuantificando los riesgos. Y por eso se plantea como primer paso el tener claro los objetivos de un sistema de administración de riesgo. Pero en sí se comienza con la idea de identificar los riesgos, de analizar estos riesgos, que no es otra cosa que cuantificarlos, de evaluar esos riesgos, que no es otra cosa que jerarquizarlos. O sea, de esa lista de riesgos, una vez cuantificado, elegir cuáles son los que pueden ocasionar mayores pérdidas monetarias al emprendimiento y, por supuesto, finalmente, tratar el plan de mitigación de riesgo, es decir, tratar esos riesgos. Ahora, el sistema de administración de riesgo es un sistema dinámico que requiere de un monitoreo continuo, una revisión continua, tanto de identificar nuevos riesgos, analizarlos, evaluarlos y realizar este proceso continuamente. Sin embargo, algo que es muy recomendable o casi indispensable es, una vez que se ha hecho el análisis, se han identificado, se han analizado, se han evaluado los riesgos, cómo comunicarlo a la organización, al emprendimiento. Entonces, digamos que se requiere de toda una estrategia de comunicación y de consulta a todos los diferentes entes del emprendimiento sobre los riesgos y la posibilidad del diseño de planes para mitigarlos. Bien, entonces con esto podemos concluir que la administración de riesgos es la minimización de pérdidas monetarias ocasionadas por la presencia de un evento durante la consecución del plan estratégico del emprendimiento. Entonces aquí el concepto de fondo que está es que existe una relación entre la posibilidad de que se dé un evento y las pérdidas que ese evento puede ocasionar al emprendimiento. Ahora bien, con el fin de ir diseñando un sistema de administración de riesgo, conviene tener claro dos conceptos fundamentales. Uno, el concepto de incertidumbre y el concepto de riesgo
asociado con la teoría de administración de riesgos. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de eventos en el que no se tiene idea si va a pasar o no, pero lo más importante es que no se sabe cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra. Entonces, la incertidumbre son eventos en el cual no conocemos cuál es la probabilidad con que ese evento se dé. Mientras, cuando esos eventos le podemos asociar una probabilidad, entonces decimos, esa probabilidad es lo que le vamos a llamar riesgo. Entonces, riesgo es la probabilidad de que se dé un evento. ¿Okay? Bien. Ahora, estamos hablando del sistema de administración de riesgo, pero tratemos de ver qué es esto. Tratemos de ver en la práctica qué es lo que queremos llegar. Fíjense que ya en esta lámina vimos un poco que la administración de riesgo comienza por identificarlos. Entonces, ya nosotros recorrimos en el video anterior cómo identificar esos riesgos y que estaban asociados con las amenazas que se obtienen producto del análisis FODA y que es básicamente de origen externo. Pero también podemos tener riesgos de origen interno, es decir, dentro del emprendimiento. Por lo tanto, cuando decimos identificar los riesgos, desde el punto de vista metodológico, para aquellos de origen externo al emprendimiento, usamos la técnica, el instrumento FODA para encontrar las amenazas, y a nivel interno tenemos que construir junto con el personal del emprendimiento esos eventos que pueden generar pérdidas importantes al emprendimiento. Entonces, digamos, la idea es la siguiente: comenzamos con identificar los riesgos. El siguiente paso es cuantificar esos riesgos. Entonces, para cuantificar esos riesgos, vamos a ver dos conceptos: probabilidad y severidad. El concepto de severidad lo vamos a detallar más tarde, pero intuitivamente cuando hablamos de severidad nos estamos refiriendo a la dimensión de la pérdida, al nivel de pérdida que ese evento, si ocurre, le va a ocasionar al emprendimiento. Es decir, estamos buscando un elemento que me mida si esa pérdida es grande, mediana, pequeña, etc. Estamos en esa vía. Lo vamos a ver posteriormente. Por ahora, entonces vamos a ver algo de probabilidad. Entonces, la probabilidad básicamente es un valor numérico que podemos transformarlo en una escala cualitativa que mide la proporción de veces que ocurre un evento. ¿Okay? Y la forma de calcularlo, contamos con tres estrategias. Una, toda la teoría relacionada con el cálculo de probabilidades. Ahora, esto es una teoría que esencialmente amerita de expertos. O sea, necesitamos expertos en estadística que puedan estimar estas probabilidades. Sin embargo, nosotros estamos hablando a nivel de emprendimiento y por lo tanto existen dos formas de tener una aproximación a la probabilidad, una aproximación a este concepto, que es la observación, o sea, la frecuencia. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, podríamos estimar la frecuencia de choques de carro en una ciudad. Bueno, lo que podemos es recoger la data y hacer los cálculos. Vamos a suponer que queremos saber la frecuencia la frecuencia en el que la cantidad en que los camiones se encuentran en un evento de choque en la ciudad. Bueno, podemos recoger toda la información, toda la observación, toda la data de la cantidad de choques ocurridos durante un periodo, de allí escoger cuáles de esos choques fueron con camiones
y dividir la cantidad de camiones entre el total de choques, y eso me daría la frecuencia, qué porcentaje de camiones están involucrados en choques en la ciudad durante un periodo de tiempo. Pero también hay la experiencia subjetiva, que es básicamente la experiencia del analista, la experiencia de los expertos, en el cual tienen una visión subjetiva de la probabilidad de que ocurra tal evento. Y entonces, básicamente, lo que nos interesa es este concepto de probabilidad, escribirlo en eventos de probabilidad baja, probabilidad media y probabilidad alta. Y la severidad de severidad alta, o sea, de alto daño al emprendimiento, de daño medio y de daño alto. Y entonces, ¿en qué consiste ahora cuando decimos cuantificar los riesgos? Bueno, significa ahora que cada riesgo o cada evento, le asociamos cuál es la probabilidad de que ocurra y le asociamos, en el caso de que ocurra, cuál es la severidad. Aquí A significa alto, M medio y B bajo. Entonces, por ejemplo, el aumento del precio del dólar tiene una probabilidad alta y una severidad alta. Es decir, es muy probable que ocurra una devaluación, pero además, si ocurre la devaluación, tiene un impacto fuerte en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque supongamos que este emprendimiento, muchos de los insumos son importados. Por ejemplo, tiene que importar ciertas tarjetas especiales o ciertos equipos para poder armar los bienes finales, que son los que van a ir al cliente adquirido final. Entonces, aquí está este evento, lo hemos cuantificado entre la variable probabilidad y la variable severidad. Luego podemos entonces construir una matriz en el cual acá podemos colocar la probabilidad y acá la severidad, o viceversa. Digamos, el análisis es mismo, es igual, es similar, o sea, los resultados son los mismos si colocamos probabilidad acá y severidad acá. Entonces la idea es ahora, en esta matriz, localizar dónde se encuentran estos eventos. Entonces veamos, por ejemplo, el evento número 1. El evento número 1 es probabilidad alta, severidad alta. Entonces nos vamos aquí, probabilidad alta. Y ahora nos vamos a severidad alta. Aquí tenemos el evento número 1. Si nos vamos al evento número 2, falla de comunicación por corte o problemas con la internet. Entonces, probabilidad baja y severidad alta. O sea, es probabilidad baja, pero si se da, tiene grandes pérdidas porque impide que se le pueda cobrar a los clientes, por ejemplo. O impide que se pueda realizar las ventas que se tenía planificado para ese día, y como consecuencia haya una gran pérdida del emprendimiento. Entonces, vamos a ver probabilidad B, o sea, baja, y severidad alta. Aquí estamos, el número 2. Dice, aquí está el número 2. Y así vamos colocando en la matriz, vamos colocando dónde quedan localizados. Ahora, necesitamos definir lo que se llama la frontera de riesgo intolerable. En este caso, y esa frontera generalmente la definen los proyectistas, los analistas de riesgo, los emprendedores, que al final deciden cuál es el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar. Porque si acepta el riesgo y se da ese evento, entonces el emprendimiento tiene que cargar con él. Mientras, si hay un plan de mitigación de riesgo y se da ese riesgo, probablemente la pérdida sea mucho menor. Por ejemplo, supongamos que es un emprendimiento que necesita de camiones para transportar, para distribuir su producto objeto del emprendimiento. Ahora, esos camiones pueden tener el riesgo de tener un accidente, y ese accidente podría ser catastrófico. Si yo hago el análisis, aquí me aparecería un evento, accidente automovilístico, accidente de camión. Probablemente la probabilidad es mediana, pero la severidad puede ser alta. O sea, entonces, si eso es así, probablemente esté aquí en esta región roja.
Y si está en esta región roja, significa que la recomendación es que ese riesgo es intolerable porque puede ocasionar un grave problema de pérdida al emprendimiento. Entonces, quiere decir que ahora tenemos que acudir a elaborar el plan de mitigación del riesgo de la posibilidad de que exista un accidente con esos camiones. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, uno, asegurando los camiones. Entonces, fíjate, ya está, esta zona en rojo ya me la estoy cubriendo. O puedo subcontratar con un tercero el transporte de los bienes que distribuye el emprendimiento. Estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Aquí, pero en todo caso, lo que quiero decir es que una vez que veo la región roja, tengo que acudir a diseñar la estrategia para mitigar esos riesgos, porque son riesgos que pueden ocasionar pérdidas exageradas al emprendimiento. Ahora, ¿cómo se define esta región roja? Bueno, ya dije que queda, digamos, sujeta al analista. Básicamente está muy relacionado con cuál es el nivel de riesgo que están dispuestos los emprendedores a tolerar. Aquí quedaría una región amarilla. Esta región amarilla no significa que no es importante, sino que significa que una vez cubierto, una vez diseñado el plan de riesgo, digamos, estos eventos que están acá, debemos de tomarlos en consideración, debemos estar pendientes. Y este verde es, digamos, el riesgo aceptable. Bien, ahora, veamos lo siguiente. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ver cómo se hace esto en la realidad. Vamos a hacer un ejercicio para ilustrar, bueno, en la realidad, en el hecho cotidiano, cómo se hace. Bueno, lo primero que necesitamos es construir una escala. Y es la escala más conocida y usada por las organizaciones que tienen departamentos o que le dan importancia al análisis de los riesgos, es esta que está acá. Comencemos por la probabilidad, que ya vimos la definición de probabilidad. Entonces, generalmente, si el riesgo potencial, si la probabilidad de que se dé ese evento es superior al 70%, entonces decimos que esa es una probabilidad alta y le damos un valor de 3. Si está entre 40 y 70, entonces lo clasificamos como de probabilidad media y le damos un valor de 2. Y si es inferior a 40, se le clasifica, se le describe como baja y se le da una calificación de 1. Entonces, de esta manera, entonces analizamos la probabilidad. Ahora vamos a ver estos 3 conceptos que está acá: el origen, el impacto y el control. El origen, el impacto y el control. Okay. El origen es esencialmente si es de origen interno, o sea, si es un riesgo que está dentro del mismo emprendimiento. Y en ese caso la calificación es de 1. Pero si es una amenaza externa, entonces la calificación es de 2. Y la razón por qué se le da 1 acá y acá 2 es porque si es de orden interno, siempre hay cierta capacidad de controlar este evento, porque es algo dentro del emprendimiento. Podemos entendernos con podemos entendernos internamente con el emprendimiento para mejorar, para mitigar, para tratar de disminuir al máximo que ese evento se dé. Pero si es externo, tenemos poca capacidad. Por ejemplo, imagínense que el riesgo externo es la variación del tipo de cambio, una devaluación del dinero interno del país. Eso es algo esencialmente de política macroeconómica del gobierno. El emprendimiento, los emprendedores tienen muy poco que hacer, por lo tanto, si el origen es interno,
digamos, la calificación es 1, pero si es externo es 2. Ahora, aquí tenemos el impacto. Por ejemplo, decimos que es alto y le damos una calificación de 3 porque de presentarse tal evento, el riesgo tiene una pérdida importante en ingresos o excedentes económicos. ¿Okay? Tiene una pérdida importante. Y por eso le damos valor de 3. Aquí el valor de 2 si es medio y el valor de 1 si es bajo. Y el control. Por ejemplo, fíjense que si el control es alto, le damos un valor de 1. ¿Qué significa el control? Que existe un conjunto de mecanismos sofisticados y probados para controlar ese riesgo. Entonces, fíjense, si tenemos buen control sobre ese riesgo, entonces el impacto es muy pequeño. ¿Okay? Y la severidad, ojo con esto, la severidad es el producto de multiplicar el parámetro definido como origen, el parámetro impacto y el parámetro control. A partir de allí construimos un indicador, el indicador que le llamamos severidad, que es el que habíamos considerado acá, que aún no habíamos definido, ahora lo entendemos con mayor claridad. Es la multiplicación de esto, por esto, por esto. Bien, ahora, veamos lo siguiente. Ya nosotros vimos la probabilidad, y además ya vimos cuándo es baja, cuándo es media, cuándo es alta. Pero no tenemos cuál es la escala cualitativa para la severidad. Entonces, así como para estos conceptos que está acá, existe ya una escala lo suficientemente estudiada y aplicada a muchos eventos, también existe una escala para clasificar la severidad. Y esta escala nos dice que de 0 a 6 es moderada, de 7 a 12 es relevante, y de 13 a 18 es grave, y de 19 a 24 es catastrófica. Ahora, recuerde, esta escala de severidad depende de estas escalas que están acá. Depende de la calificación del origen, de la calificación del impacto y de la calificación del control. Fíjense que el máximo acá sería 2 por 3 por 4, que sería 24. ¿Okay? Por eso es que acá el último valor de la escala es 24. Pero si ustedes cambian esta escala, entonces esta escala que está acá deben cambiarla. Pero mi recomendación es usen esta escala, puesto que ya ha sido probada, es la escala que más van a encontrar en los diferentes análisis de riesgo, al menos que ustedes, o sea, lo pueden hacer, pueden cambiarlo, al menos que ustedes vean que es necesario para su emprendimiento, para la organización o situación en la cual ustedes están analizando los riesgos, porque esta metodología es aplicable a cualquier otra actividad que se quiera analizar riesgos, no necesariamente a emprendimiento. Si ustedes ven que pueden colocar otros nombres acá, pueden ampliar la escala, que la anterior la pueden cambiar porque se sienten más cómodos, no hay ningún problema. Lo importante es que una vez que se define cuál es la escala, que esa sea la que se va a usar cada vez que se busque construir el análisis de los riesgos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite ir comparando trimestre a trimestre, semestre a semestre o año a año, como querramos hacer el análisis de riesgo. Entonces, en este caso vamos a tener que la severidad va a estar de moderada a catastrófica y la probabilidad de baja a alta. Y luego tendríamos entonces el mapa, esto que está acá se le llama el mapa de riesgo. Y esto rojo le llamamos intolerable, el amarillo significativo y el verde tolerable. Sin embargo, ustedes pueden darle también otros nombres a esto,
como mejor les guste. Cuando estamos en rojo decimos que son riesgos inaceptables. O sea, son riesgos que hay que mitigarlos al máximo porque pueden ocasionar graves problemas al emprendimiento. En la zona amarilla, aquí tengo un error, en la zona amarilla son riesgos de atención media y en la zona verde son riesgos, digamos, aceptables conforme a la política de riesgo de la organización o del emprendimiento. Bien, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a ver, bueno, vamos a continuar con un ejemplito. Y este es el ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos el listado de riesgos y son estos que están acá. La posibilidad de un incendio interno, una devaluación, dificultad con la disponibilidad de insumos, etc. Entonces, ahora tenemos la variable origen, impacto y control, que es lo que me va a permitir calcular la severidad. Entonces, la cuantificación de los riesgos consiste ahora en ponerse de acuerdo qué número le vamos a colocar a cada uno, a cada riesgo. En cuanto al origen, pues es sencillo, es 1, 2, pero en cuanto al impacto, ¿qué número le vamos a poner? Aquí 3, y en cuanto al control es 4. ¿Okay? Si nosotros recordamos acá, control 4 significa que no hay control, es sin control. Significa que no existe ningún plan de riesgo para ese peligro. Okay. Entonces, digamos que los que están estudiando cuantificar esos riesgos, una vez que han hecho el análisis FODA y han determinado los riesgos internos, entonces pasan a cuantificar y estos son los valores. Recuerden que la severidad es el origen multiplicado por el impacto por el control. Y en ese caso tendríamos, fíjense, 4 por 3, 12 por 1, 12. 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 por 1, 2 por 2, 4. Vamos a ver, ahí debería aparecer un 4. Y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, nosotros tenemos una escala para la severidad. Fíjense, si está entre 0 y 6, es moderada. Por ejemplo, creo que nos dio una 24, sería catastrófica. Seguro que si vamos acá y vemos la escala, esa que da 24 es catastrófica. Lo vieron acá. Y así continúo llenando entonces la escala. Entonces ya observaron, para la severidad tengo que tener los eventos, luego la cuantificación, luego ver en la escala donde se corresponde, tengo la probabilidad y entonces puedo clasificarlo. Por ejemplo, intolerable, significativo, intolerable. ¿Okay? De acuerdo, esta escala se la pueden dar ustedes. O sea, cómo le van a llamar, de acuerdo a cómo definan ustedes la frontera de riesgo. Entonces, una vez que tengo eso, fíjense, ya tengo los numeritos, básicamente lo que he encontrado es la probabilidad y la severidad. Esto que está acá es severidad y esto que está acá es probabilidad. Entonces yo lo que hago es venirme acá. Por ejemplo, incendio interno. Vamos a buscar acá. Incendio interno es severidad grave y probabilidad alta. Entonces vamos a ver dónde está. Severidad grave y probabilidad alta. Fíjense, aquí está esta amenaza, este riesgo. Si yo voy a devaluación, vamos a ver, devaluación. Escala de severidad relevante. Escala de probabilidad media. Ajá, si yo me voy acá, relevante y media, aquí está la número 2. Estos son los números que le he colocado para facilitarlo acá, la número 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, disponibilidad de insumos, 3. Vamos a ver qué nos dice la 3. La 3, 1, 2, 3. La disponibilidad de insumos dice moderada y media. Ajá. Moderada y media. Aquí está la 3. ¿Okay? O sea, severidad moderada y probabilidad media. ¿Okay? Ahora bien, este que está acá es la frontera de riesgo que hemos definido. Y fíjense que el rojo es intolerable. ¿Cuál es el rojo? Un incendio interno, disponibilidad de trabajo calificado y un incendio externo, que es el 4. Entonces fíjense, este incendio
y disponibilidad de trabajo calificado son los principales riesgos que yo tengo acá, según esta cuantificación y según este mapa de riesgo. Eso quiere decir que esto es lo que yo debo tener fundamentada, porque a lo mejor trabajo calificado es una empresa que desarrolla software y probamos que el desarrollo de software en el área de qué sé yo, en el área de petróleo, no tenemos suficiente personal calificado. Entonces, aquí está. Entonces, eso quiere decir que tenemos que ver cómo vamos a suplir esa situación en caso de que haya un proyecto que necesite de disponibilidad de trabajo calificado. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo sencillo, ¿ok? Bueno, mis estimados, entonces hemos finalizado con los aspectos de la cuantificación de riesgo. Ya observaron que es una metodología, les he enseñado una metodología muy sencilla, muy útil y cada vez más usada por los emprendimientos. Bueno, sin más por ahora, muchas gracias y no olviden estar atentos al siguiente video.